Cuando vi a mi nieta de 5 años salir corriendo del cuarto de mi nuera con los ojos llenos de lágrimas, algo dentro de mí se rompió. Me arrodillé frente a ella y le pregunté qué había pasado. Ella me miró con esos ojitos asustados y me susurró 3 palabras que me dejaron helada. Abuela, ella mata. No entendía nada, pero cuando entré a esa habitación y vi lo que estaba haciendo mi nuera, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todo lo que había construido en esos años, toda la confianza que le había dado, todo se derrumbó en un instante. Y lo peor apenas estaba comenzando. Por favor, antes de continuar con mi historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde me estás viendo. Me llamo Gabriela, tengo 62 años y durante toda mi vida me enorgullecí de tener una familia unida. Mi esposo Ricardo y yo trabajamos desde jóvenes para darle lo mejor a nuestro único hijo, Miguel. Yo atendía una tienda de ropa en el centro de Guadalajara y Ricardo era contador en una empresa. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Criamos a Miguel con valores, con amor, y siempre soñamos con verlo formar su propia familia. Cuando él cumplió 30 años, conoció a Valeria en una conferencia de trabajo. Ella era joven, apenas 25, muy guapa, con esa sonrisa que conquistaba a cualquiera. Al principio me pareció encantadora. Era educada, siempre traía algún detalle cuando venía a casa y parecía querer mucho a mi hijo. Ricardo y yo la recibimos con los brazos abiertos. A los 2 años de noviazgo se casaron y yo estaba feliz porque finalmente Miguel había encontrado a alguien con quien compartir su vida. La boda fue hermosa, en la iglesia del barrio, con toda la familia presente. Valeria lucía radiante con su vestido blanco, y Miguel no podía dejar de mirarla. Yo lloré de emoción ese día, pensando que mi hijo había encontrado su felicidad. Poco después nació mi nieta Sofía, y ese fue el día más hermoso de mi vida. Cuando la tuve en brazos por primera vez, sentí que mi corazón se llenaba de un amor que nunca antes había experimentado. Era perfecta, con sus cachetes rosados y sus manitas pequeñitas. Desde ese momento, me convertí en la abuela más presente del mundo. Iba a su casa todos los días, la cuidaba mientras Miguel y Valeria trabajaban, le preparaba su comida, jugaba con ella. Sofía se convirtió en mi razón de vivir. Valeria parecía agradecida con mi ayuda. Siempre me decía que no sabría qué hacer sin mí, que yo era un ángel en su vida. Yo me sentía útil, feliz de poder estar cerca de mi nieta y de ayudar a mi hijo. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Valeria se volvió más distante, más irritable. Cuando yo llegaba a su casa, a veces la encontraba encerrada en su cuarto con el teléfono y se ponía nerviosa cuando yo tocaba la puerta. Otras veces la escuchaba discutir con Miguel por teléfono, aunque cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella me sonreía y me decía que solo eran tonterías del trabajo. Un día llegué más temprano de lo normal porque había cerrado la tienda antes. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abría. Sabía que Valeria estaba en casa porque su coche estaba afuera. Preocupada, usé la llave que Miguel me había dado para emergencias. Entré llamándola, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras y escuché voces que venían de su habitación. Me acerqué con cuidado y reconocí la voz de Valeria hablando por teléfono. Lo que escuché me dejó fría. Ella le decía a alguien que ya no soportaba estar en esa casa, que Miguel era aburrido, que se sentía atrapada en una vida que no quería. Hablaba de planes para irse, de que solo estaba esperando el momento adecuado. Sentí que me faltaba el aire. No podía creer lo que estaba oyendo. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Bajé las escaleras temblando y salí de la casa sin que ella se diera cuenta.
Durante días no pude dormir pensando en esa conversación. No sabía si debía decirle algo a Miguel o esperar a tener más información. No quería destruir su matrimonio por un malentendido, pero tampoco podía quedarme callada si mi hijo estaba siendo engañado. Decidí observar más de cerca, prestar atención a cada detalle, y lo que descubrí en las siguientes semanas fue mucho peor de lo que imaginaba. Empecé a notar que Valeria salía mucho por las tardes diciendo que iba al gimnasio o a reuniones con amigas, pero un día la seguí y en lugar de ir al gimnasio se metió a un café del centro donde se encontró con un hombre. No era cualquier hombre, era su jefe, alguien que yo había visto en las fiestas de la empresa de Miguel. Se sentaron en una mesa apartada. Y la forma en que se miraban, en que se reían, en que él le tocaba la mano, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi nuera estaba teniendo una aventura y yo acababa de descubrirlo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que nunca había experimentado. Quería entrar a ese café y gritarle, decirle que era una desvergonzada, que cómo se atrevía a hacerle eso a mi hijo, pero me contuve. Necesitaba pruebas, algo concreto que pudiera mostrarle a Miguel, porque sabía que si solo le contaba lo que había visto, ella lo negaría todo y yo quedaría como la suegra entrometida y celosa. Durante las siguientes semanas me dediqué a investigar. Tomé fotos de sus encuentros, anoté las fechas y los lugares. Cada vez que la veía con ese hombre sentía que se me revolvía el estómago. Pero lo que más me dolía era ver a mi hijo llegar cansado del trabajo, ilusionado por pasar tiempo con su familia, sin saber que la mujer que dormía a su lado lo estaba traicionando. Yo quería protegerlo, quería decirle la verdad, pero también tenía miedo de destrozarlo. Miguel amaba a Valeria con todo su corazón y sabía que esta revelación lo iba a partir en dos. Mientras tanto, Sofía empezó a portarse diferente. Antes era una niña alegre, siempre con una sonrisa, pero ahora la veía callada, asustadiza. Cuando yo la cuidaba, se aferraba a mí como si tuviera miedo de que me fuera. Le preguntaba si todo estaba bien, si su mamá la trataba bien, y ella solo me miraba con esos ojos grandes y asentía sin decir mucho. Eso me preocupaba terriblemente. Una tarde, mientras Valeria estaba en la ducha, Sofía se acercó a mí con su osito de peluche en los brazos. Me dijo que quería contarme un secreto, pero que tenía miedo de que su mamá se enojara. Le dije que podía confiar en mí, que yo siempre la iba a proteger. Entonces me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que su mamá le gritaba mucho cuando yo no estaba, que a veces la encerraba en su cuarto por horas porque decía que necesitaba estar sola. Me contó que una vez la escuchó hablando por teléfono diciendo que ojalá nunca hubiera tenido una hija, que su vida sería mejor sin ella. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi nieta de 5 años estaba sufriendo maltrato emocional y yo no me había dado cuenta. Me abrazó y empezó a llorar, y yo la apreté contra mi pecho prometiéndole que todo iba a estar bien, aunque por dentro estaba destrozada. Esa misma noche hablé con Ricardo. Le conté todo lo que había descubierto, las fotos que tenía, lo que Sofía me había contado. Mi esposo se puso furioso. Quería ir inmediatamente a hablar con Miguel, pero yo le pedí que esperáramos un poco más. Necesitábamos tener todas las pruebas posibles antes de actuar. No podíamos darle a Valeria ninguna oportunidad de manipular la situación. Ricardo aceptó a regañadientes, pero me hizo prometer que no tardaríamos mucho. No podíamos permitir que Sofía siguiera sufriendo, y Miguel necesitaba saber la verdad cuanto antes. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que veía a Valeria fingir que era la esposa perfecta, que era la madre amorosa, sentía una rabia que me quemaba por dentro.
pero lo que sucedió una semana después cambió todo para siempre y me obligó a actuar inmediatamente. Ese día llegué a casa de Miguel cerca del mediodía porque Valeria me había pedido que cuidara a Sofía mientras ella iba a una supuesta cita médica. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Llamé a Valeria, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras buscando a Sofía y la encontré sentada en el pasillo, afuera de la habitación de sus padres, con cara de miedo. Cuando me vio, se levantó corriendo y se lanzó a mis brazos temblando. Le pregunté qué pasaba, dónde estaba su mamá. Ella solo señaló la puerta cerrada del cuarto. Me acerqué y escuché algo que me dejó paralizada. Dentro de la habitación, Valeria estaba hablando por teléfono con alguien y su voz sonaba desesperada y llena de odio. Decía que ya no aguantaba más, que necesitaba salir de esa casa cuanto antes, que la niña era un estorbo y que Miguel era un idiota que no se daba cuenta de nada. Pero lo peor vino después. La escuché decir que había estado guardando dinero de las cuentas de Miguel sin que él se diera cuenta, que en unas semanas más tendría suficiente para largarse con su amante y empezar una nueva vida lejos de todos. Mi sangre hirvió. No solo estaba engañando a mi hijo, no solo estaba maltratando a mi nieta, sino que además le estaba robando. Toqué la puerta con fuerza. Valeria se quedó callada de repente. Esperé unos segundos y volví a tocar. Finalmente abrió la puerta con una sonrisa falsa, preguntándome qué hacía ahí tan temprano. Le dije que necesitábamos hablar, pero ella me interrumpió diciendo que tenía prisa, que se le hacía tarde para su cita. Le dije que sabía perfectamente que no tenía ninguna cita, que había escuchado toda su conversación. Su cara cambió completamente. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión dura y fría que nunca antes había visto. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que yo estaba inventando cosas porque siempre había sido una suegra entrometida que no podía aceptar que su hijo ya tenía su propia familia. Sus palabras me dolieron, pero no me dejé intimidar. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de ella con su amante. Le mostré las fechas, los lugares, todo lo que había recopilado durante semanas. Su cara se puso pálida. Por un momento pensé que iba a negar todo, pero en lugar de eso se echó a reír. Fue una risa amarga, llena de desprecio. Me dijo que sí, que estaba con otro hombre, que ese hombre la hacía sentir viva, que con él podía ser ella misma y no la esposa perfecta que todos esperaban que fuera. Me dijo que Miguel era un buen hombre, pero aburrido, que se había casado con él porque le ofrecía estabilidad, pero nunca amor verdadero. Y luego, lo peor de todo, me miró directamente a los ojos y me dijo que Sofía había sido un error, que nunca quiso ser madre, que solo tuvo a la niña porque Miguel insistió y porque pensó que así su vida sería más fácil. Sentí que me faltaba el aire. No podía creer que una madre pudiera decir esas cosas de su propia hija. Le dije que era una mujer despreciable, que no merecía ni a Miguel ni a Sofía, que iba a contarle todo a mi hijo inmediatamente. Ella se acercó a mí con los ojos llenos de rabia y me dijo que si yo abría la boca, ella se encargaría de hacer quedar a Miguel como un mal padre, que tenía contactos que podían ayudarla a conseguir la custodia de Sofía solo para hacerlo sufrir, que aunque ella no quisiera a la niña, no iba a permitir que yo me quedara con ella. Me amenazó con destruir a mi hijo si yo me atrevía a decir algo. Por un momento sentí miedo, pero luego miré hacia el pasillo y vi a Sofía sentada en el suelo, escuchando todo con lágrimas en los ojos, y supe que no podía dejar que esa mujer siguiera lastimándola. Tomé a Sofía de la mano y bajé las escaleras lo más rápido que pude.
Valeria nos siguió gritando que no nos fuéramos, que ella todavía no había terminado de hablar, pero yo no volteé ni una sola vez. Metí a mi nieta en mi coche y manejé directo a mi casa. Durante todo el camino, Sofía no dijo ni una palabra, solo se aferraba a su osito de peluche y miraba por la ventana con los ojos perdidos. Cuando llegamos, la senté en la sala y le preparé un vaso de leche con galletas, tratando de calmarla. Le dije que todo iba a estar bien, que yo no iba a permitir que nadie le hiciera daño. Ella me miró con esos ojos grandes y me preguntó si su mamá la quería. Esa pregunta me partió el corazón en 1000 pedazos. Le dije que su mamá estaba pasando por un momento difícil, pero que yo la amaba con toda mi alma y que su papá también. Le prometí que íbamos a solucionar todo. Llamé a Ricardo para contarle lo que había pasado. Él llegó a casa en menos de media hora, furioso y preocupado al mismo tiempo. Luego llamé a Miguel. Le dije que necesitaba venir a casa urgentemente, que era una emergencia familiar. Él se asustó y me preguntó si alguien estaba enfermo, pero yo solo le dije que viniera lo antes posible. Una hora después, Miguel llegó pálido y angustiado. Sofía estaba dormida en el sofá, agotada de tanto llorar. Nos sentamos los tres en la cocina, Ricardo, Miguel y yo, y empecé a contarle todo. Le mostré las fotos, le conté sobre las conversaciones que había escuchado, sobre el dinero que Valeria había estado robando de sus cuentas, sobre cómo trataba a Sofía cuando él no estaba. Miguel no decía nada, solo miraba las fotos en mi teléfono con una expresión de incredulidad que poco a poco se transformaba en dolor. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Nunca en mi vida había visto a mi hijo llorar así, con esos sollozos que salían desde lo más profundo de su ser. Ricardo le puso una mano en el hombro y yo me acerqué a abrazarlo. Le dije que todo iba a estar bien, que nosotros estábamos ahí para apoyarlo en lo que necesitara. Miguel me dijo que se sentía como un idiota, que cómo no se había dado cuenta de nada, que había estado tan ocupado con el trabajo que no prestó atención a su propia familia. Le dije que no era su culpa, que Valeria había sido muy buena ocultando todo, que incluso a mí me tomó tiempo darme cuenta. Pero él seguía sintiéndose culpable, sobre todo por Sofía. Le dije que lo importante ahora era proteger a nuestra nieta, asegurarnos de que ella estuviera bien y alejarla de esa situación tóxica. Miguel asintió y dijo que iba así a hablar con Valeria esa misma noche, que iba a pedirle el divorcio y que pelearía por la custodia completa de Sofía. Le advertí que tuviera cuidado, que Valeria me había amenazado, que tenía contactos y que podía ser peligrosa. Él me dijo que no le importaba, que haría lo que fuera necesario para proteger a su hija. Esa noche Miguel volvió a su casa y encontró a Valeria empacando maletas. Cuando él entró, ella ni siquiera pareció sorprendida. Le dijo que ya sabía que yo le había contado todo, que era hora de terminar con esa farsa. Miguel le preguntó cómo había podido hacerle eso, cómo había podido ser tan cruel con su propia hija. Valeria le respondió con frialdad que ella nunca había sido feliz en ese matrimonio, que solo se había quedado porque le convenía económicamente, pero que ahora había encontrado a alguien que realmente la amaba y con quien quería estar. Le dijo que podía quedarse con Sofía, que ella no la quería, que la niña solo había sido un error que había cometido y del que ahora se liberaba. Miguel me contó después que esas palabras lo destrozaron más que la infidelidad misma. Pensar que la madre de su hija podía ser tan fría, tan despiadada, le hizo darse cuenta de que nunca realmente conoció a Valeria. Le preguntó por el dinero que había estado robando de sus cuentas.
Ella se encogió de hombros y le dijo que se lo merecía, que ella había sacrificado años de su vida en un matrimonio aburrido y que eso era su compensación. Miguel le dijo que iba a denunciarla, pero ella solo se rió y le respondió que hiciera lo que quisiera, que de todas formas ya se iba del país con su amante. Tomó sus maletas y salió de la casa sin mirar atrás. Miguel se quedó solo en esa casa vacía, rodeado de recuerdos de una vida que había resultado ser una mentira. Lloró toda la noche, no solo por él, sino por Sofía, por la infancia que su hija merecía y que ahora estaba rota. A la mañana siguiente vino a nuestra casa a recoger a Sofía. Mi nieta corrió a abrazarlo y le preguntó dónde estaba su mamá. Miguel se arrodilló frente a ella, le acarició el cabello y le dijo con voz temblorosa que mamá se había ido de viaje, pero que él iba a estar siempre ahí para ella, que nunca la iba a dejar sola. Sofía lo abrazó fuerte y le dijo que no importaba, que ella lo tenía a él y a nosotros, y que eso era suficiente. Esa respuesta de una niña tan pequeña me hizo llorar. Los siguientes meses fueron difíciles para todos. Miguel inició los trámites de divorcio y la demanda por la custodia completa de Sofía. Valeria ni siquiera se presentó a las audiencias. Según nos enteramos después, ella y su amante se habían ido a vivir a Cancún, donde ella trabajaba ahora en el negocio de él. No volvió a preguntar por Sofía, no llamó ni una sola vez para saber cómo estaba su hija. Era como si su familia anterior nunca hubiera existido. Miguel tuvo que vender la casa porque no soportaba estar ahí con todos esos recuerdos. Compró un departamento más pequeño cerca de nuestra casa para que pudiéramos ayudarlo con Sofía. Yo me convertí en una figura materna para mi nieta. La llevaba a la escuela, le preparaba sus comidas favoritas, jugaba con ella en el parque, la ayudaba con sus tareas. Sofía empezó a sonreír de nuevo, poco a poco. Al principio preguntaba por su mamá de vez en cuando, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Creo que en su corazón sabía que Valeria nunca iba a volver, y aunque eso la entristecía, también aprendió a ser feliz con el amor que nosotros le dábamos. Miguel se dedicó completamente a su hija. Reducía sus horas de trabajo para pasar más tiempo con ella, la llevaba al parque los fines de semana, le leía cuentos antes de dormir. Se convirtió en el padre que siempre debió ser, pero que el trabajo y la confianza ciega en su matrimonio no le habían permitido ser antes. Verlo con Sofía me llenaba el corazón de orgullo. Mi hijo había demostrado ser un hombre fuerte, capaz de levantarse después de una traición tan dolorosa y de poner a su hija por encima de su propio dolor. Pasó un año antes de que volviéramos a saber algo de Valeria. Un día, de la nada, apareció en la puerta de la casa de Miguel. Estaba muy cambiada, más delgada, con ojeras, con el cabello descuidado. Le dijo a Miguel que necesitaba hablar con él, que era importante. Él dudó, pero finalmente la dejó entrar. Yo estaba ahí ese día cuidando a Sofía, y cuando vi a Valeria, sentí que toda la rabia que había guardado durante meses volvía a salir. Pero me contuve porque quería escuchar qué era tan importante como para que ella se atreviera a volver después de tanto tiempo. Valeria se sentó en la sala con las manos temblando. Miguel le ofreció un vaso de agua, pero ella lo rechazó. Nos dijo que su vida en Cancún había sido un desastre. Resultó que su amante era un hombre casado que nunca tuvo intención de dejar a su esposa. Solo la había usado, y cuando su esposa se enteró de la aventura, él dejó a Valeria en la calle sin un peso. Ella había intentado conseguir trabajo, pero nadie la contrataba porque no tenía referencias y el poco dinero que había robado de las cuentas de Miguel
se le acabó rápidamente. Había estado viviendo en un cuarto de hotel barato sin saber qué hacer. Nos contó todo esto con lágrimas en los ojos, esperando compasión, pero yo no sentí nada más que desprecio. Le pregunté qué quería de nosotros. Ella miró a Miguel y le dijo que quería otra oportunidad, que había cometido errores, pero que ahora se daba cuenta de lo que había perdido, que quería volver a ser una familia. Miguel la miró con una expresión que no pude descifrar. Le preguntó si estaba hablando en serio, si de verdad creía que después de todo lo que había hecho, de cómo había tratado a Sofía, de cómo lo había traicionado y robado, él iba a aceptarla de vuelta. Valeria le suplicó. Le dijo que estaba arrepentida, que había aprendido la lección. Pero Miguel se mantuvo firme. Le dijo que lo que ella había destruido no se podía reparar, que Sofía estaba mejor sin ella, que él había aprendido a ser feliz sin tenerla en su vida. Le dijo que podía irse y no volver nunca más. Valeria entonces cambió su actitud. La desesperación se convirtió en rabia. Empezó a gritar diciendo que él no podía negarle ver a su hija, que ella tenía derechos como madre. Miguel le recordó que ella misma había renunciado a esos derechos cuando abandonó a Sofía, que legalmente ya no tenía ninguna custodia. Valeria me miró con odio y me dijo que todo era mi culpa, que yo había envenenado a Miguel contra ella, que siempre había sido una suegra metiche que no podía dejar a su hijo en paz. Le respondí con calma que yo solo había protegido a mi familia, que si ella hubiera sido una buena esposa y una buena madre, nada de esto habría pasado. Le dije que ella sola se había buscado su desgracia y que ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus actos. Valeria se levantó furiosa y dijo que no iba a rendirse, que iba a pelear por recuperar a su hija. Miguel le dijo que podía intentarlo, pero que no tenía ninguna oportunidad, que los registros legales mostraban que ella había abandonado a Sofía voluntariamente, que nunca había pagado manutención ni había intentado contactar a la niña en más de un año. Le dijo que se fuera de su casa y no regresara. Valeria salió dando un portazo, gritando que nos arrepentiríamos, pero nunca volvimos a verla. Según nos enteramos después, por conocidos, intentó demandar por la custodia, pero el juez rechazó su caso de inmediato. Sin dinero para abogados y sin ningún argumento válido, no tuvo más opción que aceptar la derrota. Escuchamos que eventualmente regresó a vivir con sus padres en otro estado, trabajando en empleos temporales. Su amante nunca la buscó y ella quedó completamente sola, pagando el precio de todas sus malas decisiones. Mientras tanto, nuestra vida empezó a estabilizarse. Sofía crecía feliz y rodeada de amor. En la escuela era una niña brillante, con muchos amigos, siempre sonriente. Ya no preguntaba por su mamá. Para ella, su familia éramos nosotros, su papá, sus abuelos, sus tíos, y eso era más que suficiente. Miguel también empezó a sanar. Dejó de culparse por lo que había pasado y empezó a enfocarse en el futuro, en darle a Sofía la mejor vida posible. 2 años después de que Valeria se fuera, algo maravilloso sucedió en la vida de mi hijo. En su trabajo conoció a una mujer llamada Patricia. Ella era coordinadora de proyectos, divorciada también, y tenía un hijo de 7 años llamado Mateo. Miguel me habló de ella con una timidez que no veía en él desde que era adolescente. Me contó que Patricia era diferente, que era genuina, trabajadora, que amaba a su hijo por encima de todo. Me dijo que habían empezado a salir a tomar café después del trabajo, que se sentía bien con ella, tranquilo, sin presiones. Le dije que me daba mucho gusto verlo así, que se merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. Unas semanas después,
Miguel me preguntó si podía traer a Patricia y a Mateo a cenar a nuestra casa. Acepté emocionada, aunque confieso que estaba un poco nerviosa. Tenía miedo de que esta mujer también resultara ser una decepción, que volviera a lastimar a mi hijo. Pero cuando la conocí, todas mis dudas desaparecieron. Patricia era una mujer sencilla, de mirada cálida y sonrisa sincera. No tenía esa belleza llamativa que tenía Valeria, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía bondad en los ojos. Desde el primer momento fue respetuosa conmigo. Me preguntó por mi vida, por la tienda, escuchó con atención mis historias. Y lo más importante, la forma en que miró a Sofía me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando Sofía se acercó tímidamente a saludarla, Patricia se arrodilló a su altura, le sonrió y le dijo que estaba muy feliz de conocerla, que Miguel le había hablado mucho de ella. Sofía, que normalmente era reservada con los extraños, le sonrió de vuelta. Mateo y Sofía se hicieron amigos de inmediato. Los vimos jugar en el jardín mientras nosotros cenábamos y era hermoso ver a mi nieta reír así sin preocupaciones. Durante la cena, Patricia me contó su historia. Me dijo que su matrimonio anterior había terminado porque su ex esposo era alcohólico y la había maltratado durante años. Me contó que había luchado mucho para salir adelante con su hijo, que había trabajado en 2 empleos para darle una buena educación, que lo más importante en su vida era Mateo y que nunca pondría a ningún hombre por encima de él. Esas palabras me llegaron al corazón. Le dije que admiraba su fortaleza y que cualquier mujer que amara a su hijo de esa manera era bienvenida en nuestra familia. Patricia se emocionó y me agradeció por recibirla con tanto cariño. Desde ese día, ella se convirtió en parte de nuestras vidas. Miguel y Patricia empezaron una relación seria, pero fueron muy cuidadosos de no apresurar las cosas. Querían estar seguros de que Sofía y Mateo se adaptaran bien a la idea de que sus padres estuvieran juntos. Pasaron meses saliendo en familia, yendo al parque, al cine, a comer. Poco a poco, los 4 se convirtieron en una unidad. Sofía empezó a llamar a Patricia tía Patti y Mateo llamaba a Miguel tío Migue. Era hermoso ver cómo se cuidaban entre ellos, cómo los niños se habían vuelto inseparables, cómo Miguel y Patricia se miraban con un amor tranquilo y real. Un año después de que se conocieran, Miguel me invitó a almorzar y me dijo que quería pedirle matrimonio a Patricia. Me preguntó qué opinaba yo, si creía que era una buena idea. Le dije que Patricia era la mejor cosa que le había pasado en mucho tiempo, que se notaba que ella lo amaba de verdad y que amaba a Sofía como si fuera su propia hija. Le dije que tenía mi bendición completa. Miguel se casó con Patricia en una ceremonia pequeña e íntima, solo con la familia cercana y algunos amigos. No fue una boda grande como la que tuvo con Valeria, pero fue 1000 veces más significativa. Sofía fue la damita de honor y Mateo el paje, y ambos estaban felices de ver a sus padres juntos y enamorados. La vida después de esa boda fue como debió ser desde el principio. Miguel, Patricia, Sofía y Mateo se mudaron juntos a una casa nueva, un hogar lleno de amor y risas. Patricia resultó ser la madre que Sofía siempre necesitó. La ayudaba con la tarea, le peinaba el cabello antes de ir a la escuela, la consolaba cuando tenía pesadillas, celebraba cada uno de sus logros como si fueran propios. Nunca trató de reemplazar a Valeria, porque sabía que ese lugar nunca existió realmente en el corazón de Sofía, pero ocupó un espacio nuevo, uno lleno de cariño genuino y protección. Yo seguía siendo parte importante de sus vidas. Los visitaba seguido
Cuidaba a los niños cuando Miguel y Patricia necesitaban salir. Cocinaba para ellos los domingos. Patricia siempre me recibía con los brazos abiertos. Nunca sintió celos de mi presencia como Valeria lo había sentido. Al contrario, me decía que le encantaba que los niños tuvieran una abuela tan presente y amorosa. Sofía floreció en ese ambiente. Se convirtió en una niña segura de sí misma. Sacaba buenas calificaciones, tenía muchas amigas en la escuela. Cuando cumplió 10 años, un día me abrazó y me dijo que yo era su persona favorita en el mundo, que gracias a mí, ella había aprendido lo que era el amor verdadero. Lloré de emoción al escuchar esas palabras. Todo el dolor que habíamos pasado había valido la pena si el resultado era ver a mi nieta tan feliz y tan amada. Un día, mientras tomábamos café en mi cocina, Patricia me contó algo que me sorprendió. Me dijo que ella y Miguel habían estado hablando de adoptar legalmente a los hijos del otro. Ella quería adoptar a Sofía para que legalmente fuera su hija, y Miguel quería hacer lo mismo con Mateo. Me preguntó qué opinaba yo de esa idea. Le dije que me parecía maravilloso, que esos niños merecían tener padres que los amaran completamente, y que ellos dos ya lo hacían de todas formas. Patricia me agradeció por mi apoyo y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo le había enseñado lo que significaba ser una buena suegra, que gracias a la forma en que yo había protegido a Sofía y a Miguel, ella había aprendido lo importante que era la familia. Me dijo que esperaba algún día ser una suegra tan amorosa y protectora como yo lo era. Sus palabras me llenaron el corazón de alegría. Los trámites de adopción tomaron varios meses, pero finalmente se aprobaron. El día que firmaron los papeles, hicieron una pequeña celebración en casa. Sofía y Mateo ahora eran oficialmente hermanos, y Patricia era oficialmente la mamá de Sofía. Mi nieta estaba radiante de felicidad. Esa noche, mientras la arropaba en su cama, me preguntó si yo creía que su mamá biológica alguna vez pensaba en ella. Le dije la verdad, que no lo sabía, pero que no importaba, porque ella tenía una mamá que la amaba con todo su corazón, un papá maravilloso, un hermano que la cuidaba y abuelos que darían la vida por ella. Le dije que el amor verdadero no se trata de sangre, sino de elección, de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles, de estar presente en los momentos buenos y malos. Sofía me abrazó y me dijo que entendía, que ella era muy feliz con su familia. 3 años pasaron en paz y armonía. Sofía ya tenía 13 años, Mateo 11. Ambos eran niños brillantes y buenos. Ricardo y yo veíamos con orgullo cómo nuestra familia había crecido y sanado. Pensábamos que los días difíciles habían quedado atrás, que Valeria era solo un mal recuerdo del pasado. Pero una tarde, mientras estaba en mi tienda atendiendo a una clienta, recibí una llamada de Patricia. Su voz sonaba alterada, preocupada. Me dijo que necesitaba que fuera a su casa inmediatamente, que había pasado algo con Sofía y que necesitaban mi ayuda. Cerré la tienda y manejé lo más rápido que pude hasta su casa. Cuando llegué, encontré a Patricia en la sala con Sofía, quien tenía los ojos rojos de tanto llorar. Miguel estaba sentado a su lado, con una expresión seria. Me senté junto a ellos y les pregunté qué había pasado. Patricia me explicó que esa mañana, mientras limpiaba el cuarto de Sofía, había encontrado una carta escondida entre sus libros. Era una carta de Valeria. Al parecer, había estado enviándole cartas a Sofía durante los últimos 6 meses, cartas que llegaban a la escuela y que una amiga de Sofía le entregaba en secreto. En esas cartas, Valeria le decía a Sofía que siempre la había amado, que nunca quiso abandonarla, que había sido obligada a irse por culpa mía
y de Miguel. Le decía que yo la había separado de su familia, que yo era una mujer manipuladora que controlaba a Miguel. Le pedía a Sofía que se encontrara con ella en secreto, que le diera una oportunidad de explicarle todo. Sentí que la sangre me hervía. Después de todos estos años, Valeria todavía trataba de hacer daño, ahora envenenando la mente de su propia hija con mentiras. Le pregunté a Sofía por qué no nos había contado sobre las cartas. Ella, entre lágrimas, me dijo que al principio había sentido curiosidad, que parte de ella quería creer que su mamá biológica realmente la amaba, que había sido un error todo lo que pasó. Me dijo que Valeria le prometía en las cartas que si se veían, todo se arreglaría, que podrían ser una familia de nuevo. Le dije con voz firme pero amorosa que Valeria estaba mintiendo, que ella había tenido años para buscarla si realmente le importaba, que había elegido abandonarla. Sofía me miró con esos ojos llenos de confusión y dolor y me preguntó por qué su mamá biológica no la quería de verdad. Esa pregunta me rompió el corazón otra vez, como aquella vez cuando tenía 5 años. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos y le dije la verdad completa. Le conté todo lo que había pasado años atrás, cómo Valeria la había maltratado, cómo había dicho que ella era un error, cómo nos había amenazado, cómo había robado dinero y se había ido con otro hombre sin mirar atrás. Le dije que a veces las personas no son capaces de amar como deberían, que eso no era su culpa, que ella era una niña maravillosa que merecía todo el amor del mundo. Miguel también habló con ella, le dijo que lamentaba que tuviera que escuchar todo eso, pero que era importante que supiera la verdad. Patricia la abrazó y le dijo que ella era su mamá de verdad, la que había estado ahí en cada momento importante, la que la amaba sin condiciones. Sofía lloró durante horas, pero finalmente pareció entender. Nos preguntó qué debía hacer con las cartas. Miguel le dijo que iba a tomar medidas legales contra Valeria por acoso, que no iba a permitir que siguiera manipulándola. Llamó a su abogado ese mismo día y le explicó la situación. El abogado le aconsejó que guardara todas las cartas como evidencia y que enviara una carta de cese y desista a Valeria, advirtiéndole que si seguía contactando a Sofía, enfrentaría consecuencias legales. Así lo hicieron. Días después, Valeria respondió con otra carta, pero esta vez dirigida a Miguel. En ella decía que solo quería conocer a su hija, que tenía derecho como madre, pero también dejaba entrever su verdadera intención. Mencionaba que estaba pasando por dificultades económicas, que necesitaba ayuda. Era claro que lo que realmente buscaba no era recuperar a su hija, sino conseguir dinero de Miguel usando a Sofía como excusa. Miguel no le respondió. En cambio, su abogado envió una orden de restricción formal. Valeria tenía prohibido acercarse a Sofía, a nuestra familia o intentar cualquier tipo de contacto. Si lo hacía, podría enfrentar cargos legales. Durante las siguientes semanas, Sofía estuvo callada, procesando todo lo que había descubierto. Yo pasaba tiempo con ella todos los días, llevándola a tomar helado, caminando por el parque, simplemente estando ahí para escucharla si necesitaba hablar. Un día me dijo que ya no quería pensar más en Valeria, que había decidido que Patricia era su verdadera mamá, la única que importaba. Me dijo que se sentía tonta por haber creído las mentiras de las cartas, pero que ahora entendía quién realmente la amaba. Le dije que no era tonta, que era normal querer creer en el amor de una madre, pero que lo importante era que ahora sabía la verdad y podía seguir adelante. Poco a poco, Sofía volvió a ser la niña alegre que conocíamos. Las cartas de Valeria dejaron de llegar y nunca más intentó contactarnos.
Según supimos después, había vuelto a casarse con un hombre mayor que tenía dinero y aparentemente había encontrado la vida cómoda que siempre buscó. Nos daba igual. Ella ya no era parte de nuestras vidas y nunca lo volvería a hacer. Los años siguieron pasando. Sofía se graduó de la preparatoria con honores, luego entró a la universidad para estudiar psicología. Me dijo que quería ayudar a niños que habían pasado por situaciones difíciles como ella. Me llenó de orgullo ver en qué se había convertido. Una joven fuerte, compasiva, llena de amor. Mateo también creció y se convirtió en un joven maravilloso, estudiando ingeniería. Los dos hermanos seguían siendo muy unidos, siempre cuidándose el uno al otro. Miguel y Patricia continuaron siendo el ejemplo de lo que debía ser un matrimonio. Se apoyaban mutuamente, criaban a sus hijos con amor, nunca dejaron de demostrarse cariño. Ver a mi hijo tan feliz, tan pleno, me hacía sentir que todo el dolor que habíamos pasado había valido la pena. Ricardo y yo envejecimos juntos, rodeados del amor de nuestra familia. Nuestra casa siempre estaba llena los domingos, con las risas de nuestros nietos, el olor de la comida casera, las historias que compartíamos. Sofía, ya adulta, me dijo una vez que yo había sido su heroína, que gracias a mí ella había tenido la oportunidad de crecer en un hogar lleno de amor. Le dije que yo solo había hecho lo que cualquier abuela haría, proteger a su familia. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que aquel día en que escuché a mi nieta susurrarme esas 3 palabras que me helaron la sangre, abuela, ella mata, refiriéndose a cómo Valeria estaba matando su inocencia y su espíritu, fue el momento que lo cambió todo. Fue el momento en que decidí que no iba a permitir que nadie lastimara a mi familia. Aprendí que el amor verdadero no es perfecto, no es fácil, pero siempre vale la pena luchar por él. Aprendí que la familia no se trata solo de sangre, sino de quién está ahí cuando más los necesitas. Y aprendí que una abuela puede ser la guerrera más feroz cuando se trata de proteger a los suyos. Hoy, a mis 72 años, miro a mi familia y siento que hice todo bien. Sofía es feliz, Miguel encontró el amor verdadero y nosotros seguimos siendo esa red de apoyo que nunca falla. Valeria se convirtió en solo un capítulo oscuro que quedó atrás, una lección de lo que no debe ser una madre, una esposa, una persona, y yo sigo siendo la abuela que siempre estaré ahí, protegiendo, amando y asegurándome de que mi familia sepa que nunca estarán solos, porque eso es lo que hacemos las abuelas. Amamos sin condiciones, peleamos sin miedo y nunca nos rendimos cuando se trata de nuestros nietos. Las 3 palabras que mi Sofía susurró aquel día cambiaron todo, pero también nos dieron la oportunidad de construir algo mejor, algo real, y por eso, a pesar del dolor, estaré eternamente agradecida, porque al final, el amor siempre gana. Y nosotros ganamos juntos. You feel it, don't you? That heavy weight on your chest, that pressure, the one that tells you the mountain is too high, the ocean too wide, the task too monumental. You look at where you want to be, at the vision burning in your soul, and then you look at where you are right now. And the gap feels like a goddamn canyon, doesn't it?